buenas tardes, bienvenidos y vamos a entrar en materia rápidamente en esta mesa redonda sobre presente y futuro de los vinos de Andalucía. Voy a presentar a las cuatro autoridades que tengo aquí junto a mí, empezando por aquel extremo, Antonio Izquierdo, secretario general de la DOP Condado de Huelva, junto a él Enrique Garrido, director gerente de la DOP Montilla Moriles, Javier Aranda, que no Arana, que es lo que pone en la web, secretario general de la DO Málaga, y César Saldaña, presidente de la DOP Jerez Cherry. Nunca lo voy a decir bien esto. Yo siempre digo Marco de Jerez y me quedo tan ancho. Y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, que no se nos olvide. Bueno, ellos son los que tienen que hablar del presente y del futuro. Creo que lo primero que hay que hacer, no vamos a hablar de calidades de vinos, que esto es como el varón en la mil y la damos por sentada, pero sí que me gustaría hacer una pequeña introducción. Creo que los vinos andaluces son uno de los grandes tesoros del parque enológico español, son al mismo tiempo de los grandes desconocidos, son unos vinos privilegiados. Andalucía es la única región vinícola del mundo que tiene océano Atlántico y Mediterráneo, y eso se nota en los vinos. Hay una variedad de vinos que ahora lo vamos a ver entre las 4 denominaciones absolutamente alucinante. Tenemos vinos encabezados. Además, cada DO tiene su uva señera, la Palomino en Jerez, la Moscatel de Alejandría en Málaga, la Pedro Ximénez en Montilla Moriles en Córdoba y la Zalema en Huelva. O sea, es un mundo Andalucía. Y es un mundo a descubrir. Entonces, yo me gustaría que así, para arrancar, cada uno expreséis cómo veis el posicionamiento actual de los vinos andaluces en el panorama español e internacional. ¿Abro yo? Pues con vuestro permiso, compañeros. Pues la situación actual es, como en todo el sector del vino, complicada. Es verdad que en Andalucía tenemos una situación, como tú has dicho, formidable, porque es, turísticamente hablando, señera a nivel nacional e internacional, y por tanto ya solo esa misión inversa de gente que viene a visitarnos sería suficiente para enseñarles y mostrarles la variedad y la cantidad de vinos y de productos vitivinícolas que tenemos. Entonces, por esa línea deberíamos esforzarnos, tanto los consejos como las administraciones y las propias bodegas. Ya se están haciendo rutas del vino, ya se están haciendo este tipo de actividades que reclaman a los visitantes y se les ofrecen nuestros productos. Y en el tema comercial, pues es también complicado porque hay muchísimas marcas. Tú has dicho que somos los grandes desconocidos, aunque somos los más históricos seguramente a nivel internacional. Y tenemos vinos que nada más que se hacen en nuestras zonas. Y no somos capaces de enseñar al mundo lo que hacemos. Esa es otra de las desventajas o no formación que hemos hecho o que no hemos sabido explicar, y que si lo hiciéramos, o creo que se hace, y la gente lo pudiera entender, pues nos pondrían en otro escalón. En cuanto a la comercialización más nacional, pues nos pasa lo mismo. Nuestros clientes nacionales no conocen nuestros vinos, ni los generosos, ni los tranquilos que hacemos. La semana que viene vamos todos a una feria que es espectacular, que es Vinoble, que se hace en Jerez, y es un escaparate para mostrar a España y al resto del mundo la variedad que tenemos de productos y de vinos generosos. Muy bien. Bueno, pues yo coincido en lo que ha dicho Antonio. Evidentemente, los vinos andaluces tienen un nombre per se histórico, muy vinculado a la cultura andaluza, a la forma de ser de Andalucía, y yo creo que el reto de los vinos andaluces está en ser capaces de desperezarnos de lo que tradicionalmente hemos sido durante mucho tiempo e ir adaptándonos poco a poco al cambio que se está produciendo en el sector del vino. El sector del vino está ahora mismo en un cambio profundo, en un cambio de modelo, en un cambio de estructura, y yo creo que los vinos andaluces deben de saber adaptarse. Es verdad que están surgiendo iniciativas donde no es que abandonemos la forma en la que hemos venido haciendo los vinos tradicionalmente, sino que adoptamos otros caminos para llegar al consumidor
pues más vinculados al terruño, que tenemos una clasificación edafoclimática espectacular en las 4 zonas productoras, y solamente eso yo creo que nos serviría, con las 4 variedades que también son predominantes en cada una de las zonas, nos serviría para cambiar el modelo de discurso y llegar a muchos más consumidores. Ahora mismo estamos haciendo vinos jóvenes, vinos tranquilos, que de alguna forma están más del gusto de los nuevos consumidores, evidentemente sin perder de vista y sin perder lo que nos ha traído hasta aquí, en la tradición, en la crianza biológica, en la crianza oxidativa, etcétera, etcétera. César, Javier, yo hay una cosa que me llama mucho la atención de los vinos andaluces. Son unos vinos adorados por los sumilleres. Siempre ganan en todas las catas. Los aficionados al vino, los que se gastan de verdad dinero, se gastan mucho dinero en vinos andaluces. Y sin embargo, el consumidor medio no acaba de entrarle a los vinos andaluces. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema, yo creo que es una paradoja que, como han comentado antes mis compañeros y tú comentas, cuando se habla de vinos andaluces, pues una de las singularidades que tenemos en Andalucía son la tipología de vino. Hacemos una tipología de vinos muy particulares que enológicamente son joyas, son pequeñas joyas o grandes pequeñas joyas, pero que el mercado tiene que, entonces, una cosa es, que os ha pasado toda la vida, que una cosa es el mercado, el gusto del consumidor, que va evoluciona de una manera, tiene su tránsito, y la tradición pues, también tiene la suya. Y eso precisamente es reflejo de lo que luego vamos a ver en la cata a continuación, de que en nuestra zona, en todas las zonas, pues se está volviendo un movimiento, ya de hace unos años en algunas zonas concretas, de hacer otro tipo de vino, de romper, de eso. Entonces, hoy en día, con los vinos tradicionales, los vinos tradicionales prototipos que la gente tiene en mente y que son los que nos da singularidad, pues no son los vinos que más mercado tienen de gente. Es verdad que entonces, pero ese nicho de consumidores profesionales consumidores que tú comentas, que aprecian estos vinos cuando los prueban, están ahí y son reales, pero a veces cuesta llegar a ese nicho. Son nichos a veces muy localizados, muy concretos. No es el consumo, digamos, más popular, el gran consumo, ¿no? Y bueno, pues esa es la gran lucha y el gran trabajo que hacemos siempre en nuestra zona. La pregunta tuya me ha recordado una bulería. La letra de una bulería dice: ay, yo no lo puedo entender, que no te guste el vino ni los cantes de Jerez. Entonces, claro, o sea, nosotros, los que estamos en esta tradición, en esta cultura, los que lo hemos... Sí, y la gente, los entendidos en vino, pues yo creo que entienden las peculiaridades de nuestra propuesta, entienden, bueno, pues todo el esfuerzo, toda la tradición, todo lo que hay detrás, pero son vinos a los que hay que llegar. Yo creo que hay que hacer un análisis claro de cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Nuestros puntos débiles, yo creo que el diagnóstico está hecho. El diagnóstico está hecho, son unos vinos de nicho, aquí ha salido la palabra nicho, que en algún momento han sido vinos más populares cuando el contexto era distinto y cuando los gustos del consumidor eran diferentes. A ver, nosotros no vamos a renunciar en absoluto a seguir siendo los números 1 del mundo, porque Andalucía es la gran potencia de vino generoso a nivel mundial. Así está reconocida y así creo que debemos seguir haciendo las cosas bien cuando se trata de hacer moscateles, Pedro Jiménez, Amontillado, lo que sea. Pero está claro que yo creo que tenemos 2 tareas. Primero, sacarle el máximo potencial a las condiciones naturales que tenemos, y eso puede ser haciendo lo que hacemos y puede ser haciendo otras cosas. Eso es una obligación. Nosotros tenemos unos recursos naturales, tenemos lo que tú has dicho, una región que tiene 2 mares, que tiene unas condiciones climáticas. Entonces, ahí hay materia para trabajar. Tenemos unos suelos impresionantes y los hemos explotado para hacer lo que sabemos hacer muy bien, pero lo podemos explotar para más cosas. Y de eso, como decía Javier, es de lo que hablaremos en la siguiente cata. Pero luego, si nos duele y no... A ver, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad grande. Cuando una región vinícola lleva funcionando 3.000 años, en mi generación no se va a acabar. Entonces,
tenemos la responsabilidad de seguir trasladando ese legado. Y la cuestión en esa parte de nuestro negocio es cómo narices atraemos consumidores a ese legado. Yo creo que, y esto, a ver, lo hacemos por nosotros, pero es por ellos también, es por ellos. Es un ejercicio de generosidad enológica, porque cuando alguien descubre nuestros vinos, pues evidentemente alucina. ¿Cómo lo podemos hacer? Es a lo que se refería antes Alberto, de decir que a estos vinos se llega y que después Sí, pero nadie llega solo. Hay que, quiero decir, tú dejas ahí un niño chico y no sabemos dónde va a ir. Si tú quieres que vaya para allá, lo tienes que llevar de la manita. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer? Yo creo que algunas las estamos haciendo, pero quizás hay que ahondar en ellas. Yo creo, primero, creo que el vino se va a consumir de forma diferente en el futuro. Yo creo que hay un montón de formas de consumir, los spritz, en fin, todo ese tipo de cosas que es con lo que la gente se inicia en el mundo del vino. Ahí hay que estar, ahí hay que estar. El mundo de la coctelería, ahí hay que estar. Ahí hay que estar, y ahí, hombre, no cabe la más mínima duda que vinos con una personalidad y una potencia gustativa como los nuestros tienen un papel en la coctelería que no tiene otros vinos, un vino blanco, por ejemplo. Y hay que buscar vías para que la gente llegue, ¿no? Y hay, no sé, por ejemplo, los temas de las nuevas vinificaciones, pero bueno, apunto algunas cosas de las que hay que hacer. Pero fíjate que yo creo que una cosa que creo que estáis haciendo bien los cuatro, cuando digo los cuatro me refiero a las 4 denominaciones de origen, es que estamos hablando de unas denominaciones históricas, con muchos años detrás y que tradicionalmente han sido de un inmovilismo casi doloroso. O sea, que cuando intentaban moverse le dolían los pies de no haberse movido en mucho tiempo. Y sin embargo, en los últimos años lo que se está apreciando es un intento de adaptarse a los nuevos consumidores, adaptarse a los nuevos gustos, adaptarse a las demandas. Te pongo ejemplo, los cambios que se están haciendo de buscar los vinos de pasto, por ejemplo, tanto en Jerez como en Montilla, esos vinos tranquilos de baja graduación alcohólica, en reducir incluso la graduación alcohólica de los vinos generosos, buscar esos vinos naranjas que están tan de moda en todo el mundo, pues apostar por ellos en Huelva. En Málaga en su momento se creó la subzona de Sierras de Málaga para salir un poquito de los vinos dulces y buscar los vinos tintos. O sea, creo que en los últimos 20 años se han movido más todas las denominaciones de origen de Andalucía que casi que en los 3000 años anteriores que citabas tú, desde cuando los fenicios llegaron con la vitis vinífera al sur de España. Bueno, a la fuerza ahorcan, a ver, es evidente que el mundo está cambiando y el mundo está cambiando a una velocidad tremenda. De todas maneras, yo lo que creo, y también por defender ese mundo de la identidad y de lo que somos y de lo que representamos, muchas veces hablamos de por dónde van las tendencias y de menos alcohol y de menos tal. Pero el mundo es muy grande y muchas veces cuando se habla, no, es que el consumidor lo que quiere, digo, bueno, ¿qué consumidor? ¿Qué consumidor? A lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son esos consumidores a los que lo que nosotros hacemos les dice algo. Y yo creo que también una oportunidad que existe hoy en día es que antes tú tenías que hacer una campaña de promoción y te tenías que elegir en qué país, incluso en qué ciudades, con qué tipo de medio, con qué tal. Hoy gracias a Dios, la segmentación es brutal y tú te puedes buscar y hacer una campaña online que le llega al que sale 4 veces al mes a cenar a un restaurante de un ticket de más de 60 euros y que además resulta que compra. O sea, y yo creo que nuestra obligación y una de las cosas que tenemos que hacer, y estoy hablando ahora exclusivamente de la parte de los vinos más tradicionales, es ese nicho buscarlo, porque hoy podemos buscarlo con más facilidad que antiguamente y lo podemos buscar a la vez con las mismas acciones en 20 países distintos. Entonces, ese tipo de tema, ¿no? Y luego otra cosa que no quiero que se me olvide, que lo ha apuntado, me parece que Antonio el que lo ha dicho, ¿no? Las oportunidades que tenemos también en otro vector fundamental de futuro para el vino, que se llama enoturismo. Es decir, sí. ahí eso de que te lleguen a tu territorio y que le pueda, porque nosotros lo que tenemos es un discurso muy complejo, la verdad, es muy distinto, es muy difícil. O sea, tú le pones una botella de un vino tinto, un vino blanco y ahora háblale de la zona, háblale de...
no sé, de la variedad, pero tú le pones una botella de un trasañejo y le dices, siéntate ahí que te vamos a echar un ratito, que te voy a explicar lo que es un trasañejo, o de un oloroso o de un palo cortado. Entonces, ese discurso complejo, que la gente venga a tu territorio y que todas las cosas que tú puedes enseñar vengan a vértela, yo creo que es una oportunidad. Y eso, si se ayuda de una mejora en los aspectos logísticos, de cómo le llega al final el producto, que también estamos avanzando mucho en eso, pues yo creo que es una oportunidad para nuestros vinos brutal. Yo creo que es verdad también que ese enfrentamiento familiar que ha podido haber con el padre y el hijo, porque antes lo estábamos hablando en nuestras bodegas tradicionales, es decir, cuando hablábamos de esa dificultad a la hora de enseñar o de explicar, con los simpáticos que somos en Andalucía, sin embargo, cuando entras en una bodega como que te entra, mira, la sacristía, empiezas a hablar de cosas muy serias que dices, oye, ya como que asustamos, eso de siéntate que te voy a explicar esto, que no es fácil. Es que es verdad que hacer un vino generoso no es nada fácil, pero podemos convivir con nuestra tradición y con la forma moderna que tienen, en nuestro caso, ahora mismo hay bodegueros jóvenes que han asumido y han asimilado esa manera tradicional de hacer los vinos y los están intentando incorporar a la gente joven. Ese es el camino también para, de alguna forma, quitarle hierro a un vino o algo que va a servir para celebrar, para pasarlo bien, para disfrutar. Cuando empiezas a tener esos adeptos a través de los sprit o este tipo de vinos o de productos que son un poquito más comerciales, pues antes esto no se podía comentar en una bodega. O decírselo a mi padre, que voy a hacer ¿qué? Esto es niño, enanico, quita. Fuera, no te dejaban hacer esas cosas. Sin embargo, ahora ya se están abriendo y se están intentando amoldar, gracias también a esa cultura o ese trasiego que ha venido con la gente joven. Incluso con el ámbito de la mujer. Curiosamente también, por lo menos en la zona nuestra del condado, era muy complicado, era muy difícil que las mujeres entraran en una bodega o pudieran gestionarla. Ya tenemos muchas enólogas, ya tenemos bodegueras que han asimilado y que han recogido esa tradición de su padre, que en la vida pensaba que sus hijas pudieran hacerse cargo de la bodega, pues ya lo están haciendo. Y esa forma, ese cambio de paso que estamos haciendo es fundamental. Y creo que poco a poco hemos perdido mucho tiempo, quizá con esa tradición y ese purismo, pero nunca es tarde. Y otra cosa que tenemos en Andalucía es que lo que tenemos es verdad. Es verdad. Y lo que hacemos es espectacular. Cuando la gente lo prueba y lo entiende, no hace falta explicar más cosas. Yo sin perder también la responsabilidad que tenemos los consejos reguladores de perseverar en lo que estamos cuidando, que es una marca colectiva, que es una marca que no es nuestra y que es una marca que lleva muchos siglos haciendo vinos en una zona muy concreta. Eso también nos da una responsabilidad que tampoco podemos aceptar pulpo como animal de compañía, me refiero a aceptar todo lo que se puede hacer en una bodega, que hoy en día, afortunadamente, se pueden hacer cualquier tipo de producto en cualquier sitio de España. Hoy día puedes hacer vino en el desierto de Taberna, con las condiciones artificiales que tú crees. Con esto, ¿qué quiero decir? Que también tenemos una misión nosotros de preservar lo que han venido haciendo nuestros antecesores durante tanto tiempo. Y no podemos diluirlo con productos nuevos, con... Es un legado milenario. Por supuesto. Que hay que cuidar. Pero, y que también hay que evolucionar. Pero tenemos una responsabilidad muy grande en que esa evolución no tape o elimine lo que se ha venido haciendo durante tanto tiempo. Claro, es reflejar miles de años de historia adaptados al siglo XXI. Claro, claro, evidentemente. Que es el gran reto que yo creo que tenéis en las 4DOs, ¿no? Sí, pero es que lo que estamos comentando, esto como todo sistema complejo y rico es paradójico, ya sí. Y lo que estamos comentando aquí, últimamente en el foro más habitual del mundo vinícola, cuando nos reunimos en la reunión de origen, es verdad que hay muchos agoreros, que es verdad que parece que el sector de vino, no está pasando en general un buen momento, ya se asusta a la gente que por dónde tenemos que tirar, los vinos sin alcohol. Bueno, es lo que ha dicho César, el mundo también es muy grande, no hemos agotado todas las posibilidades también de llegar, y eso no significa que si te quedas inmóvil, has muerto.
porque es una realidad, el mundo cambia. Pero también había cambiado a su vez hace 100 años, sobre respecto a los había 200 años anteriores. Pero ahí no está el reto está en la de preservar la tradición, pero también adaptarse a que al final tiene que haber gente que venda vino y consuma vino, porque si no lo consume, pues no vamos a ningún lado. Te puedes quedar allí en tu casa con tus joyas enológicas, pero allí te quedas, ¿no? Y esto, bueno, eso es ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Ha habido un tema que has comentado tú antes que me parece que es fundamental de cara a ese futuro del vino, que es el enoturismo. Yo veo que hay regiones que han conseguido convertir las bodegas en destino turístico y luego aprovecha el que va a las bodegas y visita las zonas. Creo que el reto que tenemos en Andalucía es que lleguemos a ese punto, porque en Andalucía el que va de turismo a Andalucía a lo mejor aprovecha que está por allí y visita una bodega, pero las bodegas no son el destino. O sea, la gente no dice, me voy a visitar bodegas a esta denominación de origen, me voy a las playas, me voy a la montaña, pero es que Andalucía, a ver, es el paraíso en la tierra, eso lo sabemos todos. Si es que Cádiz es lo mejor del mundo. Entonces, claro, la gente va a Cádiz porque... No, bueno, es que mi madre era de Cádiz, lo siento, ahí me toca lo personal. Pero que en Málaga me da igual, Málaga, Córdoba, Huelva, todo. Entonces, claro, el gran reto es convertir el mundo del vino en destino turístico en Andalucía, ¿no? Yo creo, fíjate, al final una bodega es un negocio como cualquier otro, una viña debería ser un negocio como cualquier otro, pero tú tienes a 4 personas aquí que realmente para lo que trabajan es para los territorios. Es decir, yo tengo una conciencia muy clara que yo trabajo para un territorio concreto que tiene una serie de recursos y uno de los recursos, bueno, tiene una serie de recursos y tiene una serie de rasgos de identidad. Que eso yo creo que lo que, bueno, al final nos afinca, nos procura arraigo. Entonces, a ver, el vino como concepto, el vino como, pues forma parte de los territorios que nosotros representamos, pero forma parte dentro de un contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vino está en la gastronomía, el vino está... Cuando tú dices que la gente no va a Andalucía a visitar bodegas, es que a visitar bodegas van 4 frikis. Es decir, esto de ir una bodega por la mañana o 2 por la mañana y luego por la tarde, no. La gente va a vivir experiencias que si eres aficionado al vino, pues incluye las bodegas, pero incluye las bodegas, los restaurantes, los monumentos, el paseo por el campo. Es decir, que yo creo que cuando, por lo menos yo cuando voy a Burdeos no voy a ver bodegas, solo. Cuando voy a la Toscana, hombre, voy a ver bodegas y no voy a pasearme por Florencia o no voy a... Entonces, yo creo que tú compras un territorio en el que el vino puede tener un peso mayor o menor. Y lo que tenemos que hacer es que ese peso que tiene el vino forme parte de la experiencia, pero de una forma indeleble. De tal manera que cuando este señor vuelva a su casa y se acuerde de lo bien que lo ha pasado en la Toscana o en Jerez, pues eso, digamos, le haga incorporar el consumo de los vinos de ese sitio a su dieta, a su forma de vida, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad de trincar gente que te pasa por allí, de quedarte con su... Esto es como cuando uno entra en una página web y dice, ¿quiere usted recibir el newsletter? Ahí está muerto, porque ya el newsletter, cataplón y cataplón y cataplón. Y si lo hacen bien y tú eres público afín, pues resulta, oye, pues que no te están haciendo una putada, al revés, te están haciendo un favor. Eso es lo que intentamos, ¿no? Y yo creo que el comercio online cada vez va a ser más importante y la combinación del comercio online, que todos compramos cada vez más online, y por qué no el vino, Entonces, el comercio online más el enoturismo, que el enoturismo no es más que la democratización de un tipo de o sea, antes, pues, a ver, y te hablo desde un sitio que recibe, nosotros en el Marco Jerez tuvimos el año pasado 450.000 personas pagando, independientemente de los que van a casarse allí, los congresos, los tal. O sea, pero bueno, siempre hay posibilidad de mejorar. Yo creo que ese para nosotros es una oportunidad brutal, porque, bueno, oye, a todo el mundo le gusta su tierra y tiene apego a su tierra, pero objetivamente considerado, pues tenemos unas condiciones muy favorables para desarrollar esa parte del negocio. Sí, yo coincido con César y bueno, y aquí el enoturismo es otra
otro gran caballo de batalla que tenemos por acá. En nuestra zona también tenemos una ruta del vino. Y bueno, el tema está en eso, está en tema que Andalucía, bueno, Andalucía en general, el turismo es una potencia, es un motor económico. No te digo ya nada de Málaga, o sea que, pues, en mi caso concreto, el gran reto que tenemos que es turismo, ponerle el himno ahí y que cuaje como actividad. Tal. Que en nuestra zona, por ejemplo, en concreto, ya te puedo decir que de las 45 bodegas que tenemos en el consulado ahora mismo, la que más, la que menos ya hace alguna actividad no turística. Hay algunas que la tienen muy bien estructurada, que tal, pero casi todas ya hacen algo. A lo mejor algunos tienes que llamarlo y tienes que tal, pero lo contemplan, al menos, contemplan y tal, ¿no? Y muchos reconocen, sobre todo, por ejemplo, la zona de Serraneo, porque hace Serraneo donde hicimos un estudio y había bodegas que ya casi la mitad de la bodega venía a decir que el 50% de sus ingresos le venían por el enoturismo. O sea que no es moco de pavo, ¿eh? Yo creo que ese debe ser también el reto. El reto está en la adaptación de un negocio, que es un negocio agroindustrial, a una actividad o diversificada en una actividad como es la turística. Yo creo que, por lo menos en la zona de Montilla Moriles, el reto está ahí. El reto está en que las empresas acepten que eso es una diversificación del negocio y que tan importante es el vender vino, hacer vino y comercializarlo, que el recibir visitas en tu casa, que al final es un turismo y un cliente mucho más cautivo que el que lo pueda comprar en un lineal. Nosotros en Huelva vamos un poquito por detrás en esa línea, teniendo una afluencia de gente de turismo, sobre todo de playa, y turismo de sierra y turismo de campiña, pero no han tenido hasta ahora esa oferta enoturística, porque también veníamos de la tradición. Había muchos bodegueros que decían, ¿quién va a entrar en mi bodega ni nada? Iba a entrar en la sacristía. Y eran cosas complicadas para que abrieran sus bodegas. Tenemos empresas y bodegas, has hablado de empresas y es verdad, que no estaban o no piensan, muchos bodegueros no piensan en su bodega como una empresa, piensan mucho más. Una herencia familiar, algo que es totalmente... Hombre, sí, hay que ganar dinero, pero no lo tienen en ese gen a lo mejor tan empresarial como otro tipo de empresa. Y por eso también ese stop a ciertas actividades que ahora ya están viendo que tienen que hacer. Fabricación de toneles, estamos metidos también en Jerez, en Montilla Moriles, en Málaga también estáis haciendo ya tonelería. Es una industria muy bonita para ir a visitar. ¿Cómo se hace un tonel? ¿Cómo se fabrica? O sea, no lo metes la madera en una máquina y lo hace y sale. No. Tiene una maniobra, una cantidad de empeño que hay que darle a la madera, a la duela, que eso es muy difícil de hacer. Y es muy técnico, muy tecnológico, pero además muy tradicional. Se mezclan ahí pues, lo que hemos hablado de las bodegas, esa tradición con esa modernidad. Pues eso es otra de las líneas en las que pues, las bodegas tienen que abrirse y los que fabrican, los fabricantes de toneles. Otra línea también que tenemos muy importante, que también hemos hablado un poquito antes, es la de el maridaje, la de utilizar los vinos, aparte de la coctelería, para la cocina. ¿Por qué no? Es decir, cuanto mejor sea el vino que utilices para cocinar, te garantizo que va a estar más rico pues ese asado que hagas o ese caldo, ese puchero o ese toque que le vas a dar al besugo en el último momento, que le eches un buen fino en lo alto y dentro del horno, ¡pah! Esos alistados de Huelva. Eso vamos. Eso además, o una buena coquina, una coquina que esté bien bautizada con un buen vino blanco, eso te da un sabor que de verdad que no tiene nada que ver. Entonces, pues por ahí también es otra línea más. El otro día hablábamos en el Consejo porque estábamos buscando pues, una solución en general. Y no hay una varita mágica, sino que hay un abanico de posibilidades que entre todas las cosas saldremos. Siempre se ve futuro y se ve luz al final del camino. Creo yo que nos vamos a dimensionar hacia abajo. No podemos pensar de dónde venimos, de las hectáreas que teníamos. Nos vamos a quedar en menos hectáreas, pero sí que va a ser una producción más óptima, con muchísima calidad, en donde otra de las cosas que pretendemos es que el agricultor se resarza y que tenga un dinero y una rentabilidad, como hablabas también tú, César, de que también debe ser otra empresa. El agricultor tiene que empezar a saber producir su uva y a venderla con un justiprecio para que él pueda seguir manteniendo su negocio.
Pues esa línea ahora mismo para nosotros es fundamental. Pero ojo, ¿lo tiene que hacer el agricultor o tienen que entrar muchos factores para que el agricultor cobre ese justiprecio? Porque claro, el agricultor te va a decir, no, es que yo me merezco esto, sí, pero hay mucho, en la cadena hay mucho factor que influye, ¿no? Claro, venimos de donde venimos. Venimos en concreto nosotros, de tener 6.000 7.000 hectáreas, ahora mismo no llega a 2.000. Es que además, Entonces, otro de los grandes... Eso, ya estamos viendo las orejas al lobo. No podemos perder más patrimonio vitícola. Ya el agricultor ya tiene que empezar a entender que la uva hay que llevarla al lagar con la máxima calidad posible. Que ya no solo es la cantidad, sino que también es la calidad e incluso una variedad distinta de uva que en un momento dado pueda compaginar con estos pliegos de condiciones de los consejos reguladores que estamos haciendo. Yo de todas formas, vamos, un poco por la experiencia que estamos teniendo en Jerez, es que seguimos hablando del mundo de los agricultores y el mundo de las bodegas. La gran revolución que se está produciendo ahora mismo en Jerez, que, bueno, iba a decir silenciosa, pero yo creo que es que estamos viendo viticultores que hacen vino. Los malletos. Bueno, pero es que eso es fundamental. Sí, sí. Eso es fundamental. Porque ahí es donde de verdad generas el valor añadido. Ahí es donde un chaval que sale de hacer enología en Puerto Real, un chaval que sale de hacer enología en Puerto Real no puede ni pensar ni remotamente en montar una bodega de vino en Jerez. Porque los costes, digamos, las barreras de entrada son brutales. Pero arrienda una viñita de una aranzada y media, recoge su uva y el año que viene tiene su vino encima de esta mesa con su etiqueta. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, a ver, hay que hacer las cosas bien. Aquí lo primero que hay que hacer es hacer las cosas muy bien para que el prestigio que tiene el nombre Málaga, el nombre Condado de Huelva, el nombre Montilla Morillo, el nombre Jerez, no vivamos de él, sino que lo vayamos alimentando. Entonces, en ese sentido, pues claro que hay futuro dentro de lo que es el nuevo contexto a nivel mundial, ¿no? Con gente que bebe menos, pero que bebe mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo veo eso, que todavía hay algunas veces unos planteamientos que es que parece que es que los viticultores pues son agricultores que lo mismo hoy tienen viña que mañana tienen girasol. No, mire usted, cuando plante una viña tienes 30 años por delante o 40 años por delante. Así que o hay un factor vocacional o un factor de que tú le veas. Y entonces ese aspecto que está ocurriendo ahora, como tú dices, con malletos que están entrando en el mundo de la... y que son además en muchos casos gente joven y tal, yo creo que eso a mí me da muchísimo optimismo de cara al futuro. Yo, ahora que hablabais de los agricultores, a mí hay una cosa, aquí estamos hablando del futuro también, y hay una cosa que me da auténtico pavor y no sé cómo lo veis vosotros, que es el maldito cambio climático. O sea, este invierno-primavera que hemos tenido en Andalucía ha sido terrorífico. Pero es que este verano va a ser más terrorífico porque Pedro Botero se va a asar en Andalucía. Entonces, esto, ¿cómo vamos a poderlo combatir? Porque es que va a afectar, además, a toda la denominación. Va a afectar a todo el mundo. Pero es que en Andalucía, que ya de por sí el clima es extremo, pues yo creo que va a afectar todavía más. Bueno, ahí hay un reto súper importante para la bodega de Andalucía. Yo creo que hoy en día, y a las pruebas nos remitimos, nosotros el año pasado empezamos el 17 de julio la vendimia. 17 de julio. Y creo que Jerez estuvo, bueno, el año pasado quizás se retrasara un poquito más en Jerez, pero ya venimos dándonos la mano Jerez, Montilla, Canarias, empezando las vendimias antes de que empiece la campaña vitivinícola que empieza el 1 de agosto. Que para nosotros es un problema administrativo ya de per se el hecho de marcar esas vendimias antes de que empiece la campaña. Pero dicho eso, es verdad que ese reto está ahí. Es verdad que contamos con variedades que están muy adaptadas al territorio y que no vienen de un año, sino que muchas décadas de esto, las variedades se han adaptado bastante bien. Yo creo que ahí tenemos un reto importantísimo, tanto los agricultores como las propias bodegas. Hoy en día es verdad que las condiciones las podemos marcar dentro de una bodega artificialmente sin muchos problemas.
pero la adaptación de la variedad y de los territorios, eso sí que va a costar mucho más trabajo. Pues yo creo que los vinos van a ir cambiando en Andalucía y en todo el mundo con motivo del cambio climático, pero ya han cambiado también. Es decir, que los vinos que hacemos nosotros y los vinos que hacen todos nuestros colegas del resto de España y el resto del mundo, pues han ido cambiando a lo largo de la historia. ¿Perderán la identidad por el cambio climático? O sea, digamos, nos van a poner en más aprietos, va a ser más complicado, va a haber... Yo que tengo una fe ciega en la tecnología, pienso que podrá mitigarse en gran medida con, no sé cómo, pero ya veremos. Hay selecciones clonales, nosotros, por ejemplo, estamos recuperando variedades que hemos visto fruto de la investigación en IFAPA y en el Rancho La Merced, que tienen un ciclo más largo que la Palomino. Entonces, pues son cosas que iremos incorporando. En fin, a mí lo que me da pavor son las políticas antialcohólicas. Eso sí que me da pavor a mí, mucho más que el cambio climático. Pero bueno, coincido que es un tema que ocupa, que preocupa y que... Pero bueno, yo, en el caso concreto de Jerez, es un tema que quizá la proximidad al mar mitiga mucho eso. Quizá el tipo de suelo que tenemos, que regula muy bien los excesos hídricos. Somos un cultivo de secano, pero bueno, no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que está ocurriendo es que llueve quizás lo mismo que llovía, pero de forma más... Llueve mal. Llueve mal. Llueve mal. Pero bueno, hay un problema de erosión en las zonas de montaña, evidentemente. Hay un problema de erosión. Bueno, pero nosotros llevamos lidiando con eso y haciendo la famosa serpia 300, 400 años, 500, no sé cuánto, ¿no? Entonces, bueno, en eso cada zona tiene su peculiaridad, pero la vitivinicultura es muy resiliente. Y me preocupan más otras cosas. Sí, bueno, de hecho había una cosa que ha dicho él antes que a mí me ha parecido un oxímoron, lo del vino sin alcohol. El vino, por definición, es una bebida alcohólica. Llamar vino a algo que no lleva alcohol me parece un oxímoron. Hasta nosotros ya... Hasta exactamente, lo que dice Enrique, está apuntando Enrique. Bueno, yo coincido siguiendo el tema del cambio climático, he hecho con ellos y el último César, que es verdad que sí, es una realidad, el cambio climático está claro. Pero, como bien dice César, la viticultura es milenaria, hay un acervo genético ahí que se está buceando en él, la tecnología hoy en día también nos ayuda mucho, tanto en el campo como en la bodega. Y bueno, está claro que no que digamos una fe ciega en eso, pero bueno, que yo creo que hay todavía posibles respuestas, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Es decir, eso, otros retos más como otros que tiene. Como dicen los compañeros, nos preocupan más en el mundo enológico, nos preocupan más otras cuestiones ahora mismo que el cambio climático, que nos preocupa, por supuesto, pero hay otras que incluso pueden tener un efecto más inmediato todavía que el cambio climático. ¿Queréis decir una última intervención? Porque creo que tenemos que pasar de la teoría a la práctica. O sea, que si queréis hacer una última intervención... Nada, agradeceros la oportunidad que nos habéis dado para estar aquí y bueno, esperemos que el año que viene volvamos a vernos. Esperemos vernos antes en Vinoble, ¿no? Bueno, por supuesto, pero digo aquí en Guaymat, nos veremos aquí y esperemos que tengamos todavía mejores pues noticias para daros y que poco a poco vayamos hablando de que el vino se va incorporando a las costumbres de la gente joven también, que es otra de las líneas que tenemos por ahí. Hay que invertir. Yo agradecer también a la organización la oportunidad que nos han dado y por supuesto, ser muy optimista con el futuro, el presente y el futuro de los vinos andaluces. Yo creo que tenemos una oportunidad única y creo que nuestras bodegas están haciendo un esfuerzo importantísimo por adaptarse a esta situación que nos viene marcada por el contexto internacional, ¿no? Bueno, pues nada, esta ha sido la parte teórica. Ahora toca en el escenario de catas la parte práctica con los vinos andaluces del futuro. Y nada, muchísimas gracias
a Antonio Izquierdo, secretario general de la DOP Condado de Huelva, Enrique Garrido, director gerente de la DOP Montilla Moriles, Javier Arana, secretario general de la DO Málaga, y César Saldaña, presidente del Marco de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar. Y gracias a todos los que han estado aquí en directo, gracias a los que nos han seguido por el canal de YouTube. Y un último consejo: beban vinos andaluces, se harán un favor. Reserve your space at the 2027 fair.